Hermanos, buenos días tengan todos. ¿Contentos, hermanos? ¿Despiertos, hermanos? Mire, este día estaba oscuro, no quería amanecer, ¿verdad? Estaba difícil la levantada de este día. Los de las 7 fueron campeones. Vinieron aquí, estaba oscuro todavía. Parecía que no iba a haber reunión. Bueno, esta mañana continuamos, mis hermanos y hermanas, hablando sobre el libro Los Hechos. Vamos a abordar ahora el capítulo 17, versículos 16 hasta el final. Hechos 17, del 16 hasta el final, ¿verdad? Vamos a ver este pasaje en donde se establece la iglesia en la ciudad de Atenas. La historia de cómo se establece la iglesia en la ciudad de Atenas. El título del mensaje es De una sola sangre, de una sola sangre. Y vamos a leer versículos 26 al 30, como parte de todo el texto que tenemos como base, del 26 al 30. Les pido, hermanos, que si se ponen de pie cuando ya lo tengan, vamos a leer esta porción bíblica. Gloria a Dios. Estamos delante de la presencia de Dios y leemos de la siguiente manera su palabra: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Oramos al Señor. Padre, esta mañana abrimos tu palabra, sagrada palabra, y pedimos que se cumpla tu propósito, Señor. Que todos los que estamos aquí conozcamos que el Evangelio es para toda persona y en todo lugar, y que avivemos esa pasión de compartirlo con cada persona conocida. Señor, despierta en nosotros, enciende ese fuego para tu gloria, Señor. Gracias por estar con nosotros en este lugar. Delante de tu presencia estamos reunidos. Amén, Señor, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Seguimos con la palabra del reino, hermanos. Hemos predicado por años la palabra del reino desde este púlpito, y ahora tenemos el privilegio, ¿verdad?, y la oportunidad de predicar a través de la radio. Seguimos predicando esos 5 minutos, ¿verdad?, que salimos en ese programa en la radio a las 10 de la mañana, el lunes a sábado, en la Radio Progreso, y también está ahí disponible en el Facebook, ¿verdad? Tenemos la palabra del reino. Ustedes pueden accesar a ese mensaje. Esta semana decidí compartir un par de mensajes abordando el tema de la homosexualidad desde la perspectiva bíblica, ¿verdad?, de cómo nosotros vemos esta situación. Así es que les invito a que ustedes puedan escuchar estos mensajes que pueden dar alguna luz, y yo sé que es bíblica. Estamos tratando de hacerlo totalmente de esa manera. Así que alabo a Dios por la oportunidad de seguir compartiendo la palabra del reino. El Evangelio realmente es para predicarlo a toda la gente, por eso estamos haciendo ese esfuerzo. Por eso decimos de la revista, por eso decimos de todo lo que estamos haciendo. Porque el Evangelio, hermano, tenemos que aprender a hacer puentes para alcanzar la mayor cantidad de gente que podamos, ¿verdad? El día de ayer que estábamos con una hermana, ¿verdad?, en su restaurante, decía: mire, ya vendí tanta revista, ya pude, otra gente se la llevaron. Entonces hay diferentes maneras de hacer llegar el mensaje, hacer puentes con la gente, para luego platicar y luego hablar con mayor amplitud del Evangelio. Siendo que el Evangelio es para toda la gente, ahora nos preguntamos, entonces, ¿cómo es el proceso, hermano? ¿Cuál es el proceso para hacer llegar el Evangelio a toda persona? ¿Cuál es el proceso? Y vamos a verlo en base a este texto de Hechos 17, del 16 al 34. Así que les pido que tengan su Biblia ahí. Si quieren marcarla, márquenla.
porque vamos a ir estudiando estos versículos del 16 al 34. Hechos 17, 16, que es lo primero que dice este texto. Mientras Pablo los esperaba, estaba esperando a Timoteo y a Silas, los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Lo primero para compartir el evangelio es la visión del Espíritu, que enciende nuestro propio espíritu. Es el primer paso. El Espíritu Santo enciende nuestro espíritu. ¿Cómo lo enciende? Cuando aprendemos a tener una visión de la ciudad, del mundo, a la manera como lo ve el Espíritu Santo. Cuando Él nos comparte cuál es la visión que tiene sobre ese lugar. El apóstol Pablo no estaba, digámoslo así, trabajando para plantar una iglesia. Había llegado nada más a esperar por unos días a sus compañeros que venían viajando hacia donde él. Pero al ver en la ciudad de Atenas la situación como estaba, dice que su espíritu comenzó a enardecerse porque veía. O sea, la visión es importante para encender nuestro espíritu. Según vemos, así es como nosotros sentimos nuestro espíritu. Nuestro espíritu se alimenta con lo que vemos, lo que nosotros vemos, lo que permitimos que entre a nuestro ser interno y permitimos que moldee nuestra forma de pensamiento. Eso enciende nuestro espíritu. Así que tenemos que pedir al Espíritu Santo que Él sea el que nos dé la visión de Dios. La visión de Dios no la podemos crear nosotros, hermano, no la podemos nosotros inventar. La visión de Dios, Él nos la revela cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo. Solo el Espíritu de Dios nos puede compartir la visión de Dios. Así que le invito a que tengamos comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo se tiene comunión con el Espíritu Santo? Bueno, levantando el altar, que puede ser que esté caído en su propio corazón. El altar para Dios, estar en su presencia. Algunos pueden pensar que la vida cristiana solamente es cuestión de actividad y actividad. La vida cristiana comienza en el altar. Si nosotros no tenemos un altar personal de adoración a Dios, nuestra vida cristiana va a ser muy hueca, muy activista, muy de por encima. Y de repente tendremos un declive porque no tenemos esencia, no tenemos fuego. Es como cuando Elías arregló el altar que estaba todo arruinado en Israel y pidió de Dios que viniera fuego y descendió fuego del cielo. El fuego del cielo solo desciende cuando el altar de Dios está arreglado en nuestros corazones. Necesitamos arreglar nuestros altares, en nuestros hogares, en nuestra vida personal. Decirle, Señor, de verdad, Señor, toca mi corazón, toca mi vida. Yo puedo estar muy activo religiosamente, como hacían aquellos profetas de Baal, gritaban y hacían un montón de cosas, pero no había esencia porque no estaba ahí arreglado el altar del Señor. La Biblia dice que cuando Elías arregló el altar de Dios, entonces Dios respondió con fuego del cielo. Por lo tanto, les invito a que esta semana arreglemos nuestros altares, que tengamos comunión con Dios, comunión con el Espíritu Santo, y que Él ministre la visión que Él tiene de nuestras ciudades para estos días. Hermano, la visión de Dios para esta ciudad no es la visión de los políticos, no es la visión de los economistas. La visión de Dios es algo diferente, y solo el Espíritu Santo a través de la palabra nos da esa visión. Así que les motivo a que tengamos nuestros tiempos de reflexión, de adoración en nuestros hogares. Ahí comienza todo, encendiendo nuestro espíritu. El fervor y la pasión se encienden cuando el altar está arreglado. No es por medio de la comodidad, sino con fervor y pasión que la obra de Cristo va a avanzar en la tierra. Eso es lo que pasó con Pablo. Y dice entonces el versículo 17, la segunda cosa. Dice que así discutía en la sinagoga. Así que discutía, como consecuencia, discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. En segundo lugar, es dialogar el evangelio con todos. Dialogar el evangelio con todos. Aquí quiero que observen en este texto, hermanos, que hay dos lugares donde el apóstol Pablo discute. Ahora, les quiero acordar que ya en los grupos de pacto hemos reflexionado que la palabra discutir, que aparece aquí en la Biblia, no es la palabra discutir de nuestro contexto salvadoreño. Porque discutir aquí en El Salvador ¿qué es, hermano? Pelear, ¿verdad? Correcto, es pelear. Entonces nosotros sabemos, se discutieron, o sea que estaban pero peleándose y diciéndose cosas. No, discutir en la Biblia es dialogar. Es tener un diálogo fructífero, escucharse mutuamente. Eso es dialogar. Y miren cómo Pablo, para dar el evangelio, aunque tenía la revelación de Dios, tenía la capacidad de escuchar a los demás, tenía la capacidad de escuchar a sus oyentes. Él sabía que lo iban a escuchar, pero él también escuchaba. Entonces tenía el diálogo. ¿A dónde lo hacía? Dos lugares, sinagoga y plaza.
sinagoga y plaza, dos lugares de discusión que el apóstol Pablo estableció. ¿Por qué es importante hablar de esto? Bueno, porque estos lugares representan algo de la sociedad. La sinagoga es el lugar donde los judíos se reunían para adorar a Dios, leer la palabra, ¿verdad? Tener un tiempo, cantarle a Dios los salmos y tener la reflexión de la palabra de Dios. Era el lugar de adoración a Dios, o sea, el lugar en la sociedad religioso, ¿no? Pero luego la plaza es el lugar del comercio, el lugar donde se hacían las transacciones comerciales, donde se definían los contratos laborales. La plaza, lugar del comercio, lugar donde se hacía todo ese movimiento comercial económico en la plaza. Y en los dos lugares el apóstol Pablo discute. Quiere decir que es importante que nosotros aprendamos también a hacer los puentes necesarios para establecer de esta manera nuestra discusión, nuestro diálogo del Evangelio. La plaza es el lugar del mercado, en donde se hacen las transacciones comerciales, los contratos laborales, las relaciones de productividad económica. El Evangelio debe moldear no solamente la adoración religiosa en el lugar de reunión de los cristianos, sino también debe moldear el pensamiento laboral y el pensamiento productivo de la sociedad. O sea que el Evangelio tiene que tocar la fibra de cómo se está pensando hacer dinero en la sociedad, cómo se está pensando hacer la riqueza en la sociedad. El Evangelio tiene pensamiento y tiene verdades acerca de esa área específica. Y por eso Pablo va y lo discute ahí también. Discute en esta área particular. Hermanos, quisiera nada más aquí hacer una aplicación en este momento. Qué importante es que aquí en la congregación, en Campamento de Dios, en la Iglesia del Señor, los que tienen su empleo puedan desarrollarse como verdaderos trabajadores del reino de Dios. Trabajadores que trabajan para Jesucristo como Rey. Que nosotros formemos, hermanos, los trabajadores que van a ir a trabajar con proactividad. O sea, van a ser, como en buen salvadoreño se dice, van a ser trabajadores chispa. Diga conmigo, trabajador chispa. Necesitamos los trabajadores, no de aquellos que, hay que puyarlo, no, como que si, ¿verdad? Bueno, no, hay que ser de chispa, pero también tiene que ser un trabajador honesto. Necesitamos más trabajadores honestos en nuestro país. ¿Pueden decir amén a eso? Bueno, dicen, no, hermano, pero ¿de qué me está hablando usted un poco? Eso parece ofensivo. No, es que la Biblia nos dice que trabajando con honestidad nosotros tenemos que ganar nuestro dinero. Así dice la Biblia. Por lo tanto, nosotros también tenemos que desarrollar ese tipo de trabajadores que con honestidad hacen lo que han dicho que van a hacer, que terminan lo que se han comprometido a realizar. Ese tipo de trabajador lo necesitamos hoy en día también aquí en este país. Un trabajador que sea productivo. Pero también necesitamos empresarios que sean justos y empresarios que sean amables, que traten a los demás no como superiores, sino también como seres humanos con los cuales comparten la capacidad. Empresarios que sean creativos. Creatividad, necesitamos creatividad. Yo creo que eso lo da también el Espíritu Santo. Yo creo que eso también es parte del Evangelio. Yo creo que también eso lo toca el Evangelio. El apóstol Pablo abordaba estos temas, de alguna manera los abordaba. Porque yo les digo por qué. Los abordaba porque el Antiguo Testamento los aborda con tranquilidad. Aborda la justicia, aborda el trabajo, aborda todos estos temas, los aborda el Antiguo Testamento. Entonces el apóstol Pablo, un conocedor, también abordaba estos temas. Y por supuesto, los atenienses tenían todo un pensamiento griego de cómo era la vida y cómo era la situación de producir riqueza, diferente a lo que Pablo estaba diciéndole. Ahora, vamos al versículo siguiente, hermano. Además de dialogar el Evangelio con todos, dice el versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Aquí tenemos que estar atentos a la demanda del Evangelio. Hay que poner atención a la demanda del Evangelio. Miren lo que la expresión, versículo 18. ¿Qué querrá decir este palabrero? El 19. Tomándole le trajeron al Areópago. Le trajeron al Areópago. Versículo 20. Al final dice, ¿qué quiere decir esto? O sea, vean por favor que aquellos estaban demandando, explícanos, Pablo,
¿Qué quieres decir con esto? Ese palabrero no lo entendemos. ¿Resurrección de qué se trata? Estaban pidiendo explicación del Evangelio. Aquí tenemos que estar atentos ante la demanda del Evangelio. Yo estoy seguro, hermano, que quizás no todos vamos a ir al Areópago. ¿Qué es el Areópago? Ese era el Consejo Supremo que gobernaba la ciudad-estado de Atenas. Cada ciudad era como ciudades-estado. Tenía el pensamiento ateniense, griego. Entonces, ciudad-estado. Entonces, había un consejo, el equivalente del Sanedrín en cuanto a los judíos. Entonces, venía que ellos dirigían esa ciudad. Pero también ellos tenían un lugar de reunión al cual le llamaron Areópago, un lugar específico donde se reunían. A ese lugar de los gobernantes fue llamado Pablo a que les explicara. Ahí fue llamado. Digo entonces, quizás no todos tengamos la posibilidad de llegar a compartir el Evangelio con la gente que gobierna una nación o una ciudad. Pero una cosa es cierta, vamos a tener demanda del Evangelio de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de los que están cerca. Mira, ¿y vos por qué estás yendo ahí? Mira, ¿y de qué se trata? Mira, yo no entiendo eso. Le van a decir cosas. Por ejemplo, alguien puede leer este pasaje y decirle, mira, ¿y qué es Areópago? Y usted dice, Areópago. Fíjate que yo me imagino que es un animal, de algo, no sé, algo rapaz, algo así. Entonces, alguien puede inventarse lo que quiera. Hay gente que se inventa cosas y dice cosas. Pero hermano, tenemos nosotros que saber, cuando se nos demande el Evangelio, dar respuesta al Evangelio. Ahora, por supuesto que Dios no está esperando que lo sepamos todo para dar el Evangelio. Dios solo nos pide que demos lo que hemos recibido. Si hemos recibido, hay que dar. ¿Cuántos han recibido del Señor? Entonces hay que aprender a darlo. Hay que darlo en el nombre del Señor. Entonces dice que lo llevó ahí y le preguntaron. Hermanos, es muy importante para un creyente prepararse mejor para dar respuesta a los que piden explicación. Hay que prepararse. Estudiamos la palabra para conocer y amar a Dios, pero también nosotros estudiamos la palabra por amor al prójimo, porque el prójimo un día va a necesitar una explicación y a lo mejor es el momento del Espíritu para que esa persona se vuelva al Señor, y nosotros tenemos que estar preparados. Eso dice la Biblia, que nos estemos preparados para dar respuesta al que demande razón de nuestra esperanza. Tenemos que estar preparados. Así que les invito a la Escuela de la Vida Victoriosa, no para este año, sino para el otro año. Desde ya vaya pensando, el otro año tenemos la Escuela de la Vida Victoriosa, y invito a aquellos que comienzan, que terminen de estudiar, porque algunos pueden decir, ay hermano, es que es un poco aburrido estar ahí, ahorita está un grupo en la escuela, un poco aburrido, no lo siento largo. Hermano y hermana, los días van pasando, los años se van acumulando, y nosotros tenemos que seguir creciendo en el conocimiento del Señor para dar el Evangelio a aquel que demande también razón de nuestra fe. También les invito a los que han terminado la escuela al Instituto de Formación Pastoral para que sean parte de él. Así que hermanos, es importante estar atentos a la demanda del Evangelio, estar atentos a eso. Hermano, yo creo cada semana Dios nos da oportunidades con gente que uno ni se imagina. Uno puede tener una gente al lado y ahí está la oportunidad de hablar del Señor. Es la oportunidad de decirles, de compartir con alguna situación que se dé en la vida. Muy bien, en cuarto lugar, vamos a ver en el versículo 22 al 31, que el apóstol Pablo hace una exposición clara del Evangelio. Hay que exponer el Evangelio. No solamente hay que quedarnos con la motivación, sino exponer el Evangelio. Versículo 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Hermanos, aquí nos enseña algo importante este texto. El apóstol Pablo establece que aunque las sociedades pueden ser religiosas, no por eso conocen al Dios verdadero. Una sociedad puede ser muy religiosa y no conocer al Dios verdadero, no saber quién es el Dios verdadero. Dice Pablo: yo lo conozco y yo les estoy hablando de él. Yo conozco a ese Dios verdadero, de ese les voy a hablar a ustedes. Hermanos, el Evangelio tiene que ser compartido por aquellos que conocen al Dios verdadero. Yo quisiera esta mañana saber si hay entre nosotros gente que conoce al Dios verdadero. Amén. Conocemos al Dios verdadero. ¿Por qué?
¿De dónde sacamos que lo conocemos? Bueno, porque a Él se le ocurrió darse a conocer, se le ocurrió revelarse. ¿Cómo se reveló? En Cristo se reveló, perfectamente en Cristo, y luego en su palabra se reveló. Cristo es la palabra encarnada, la Biblia es la palabra escrita. Por lo tanto, ahí está revelado Dios. Dios nos ha hablado, ha verbalizado su presencia, ha hecho que su presencia llegue a nosotros a través de esta revelación. Entonces, nosotros conocemos al Dios verdadero. Ahora, miren qué interesante que dice Pablo, a ese yo estoy anunciando. Nuestra sociedad salvadoreña es muy religiosa, puede tener mucha religión, pero eso no quiere decir que conozca al Dios verdadero. El Dios eterno se ha dado a conocer por su palabra y por su obra en Cristo Jesús. Ahora el versículo 24. Aquí comienza Pablo a desarrollar quién es ese Dios, porque estamos hablando de Dios en primer lugar. El Evangelio primero habla de Dios. Dice el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Entonces nuestro Dios es el Dios creador, es el Dios que ha creado todas las cosas. Pablo dice que el Dios que nosotros adoramos es el que ha hecho todo lo que existe. Todo lo que existe ha sido creado por Él, diseñado por Él. Los equilibrios de todo el universo han sido puestos por Él. Dios es el Dios creador, matemático al máximo. No hay nada en que se equivoque Él. Nuestro Señor tiene todo exactamente, hermano, ni siquiera podemos imaginar hasta qué punto tiene de exactitud nuestro Señor. Entonces, Él es el Dios que creó todas las cosas. La belleza Él la creó. Él desarrolló las cosas hermosas y bellas que vemos, los colores, todo. Él creó todas las cosas. Para los atenienses era importante saber esto, porque ellos meditaban mucho en las cosas, en los árboles, en el ser humano, la belleza del ser humano. Ellos hacían mucho de estas cosas, y Él les está diciendo que Él les está dando respuesta a ese Dios no conocido por ellos. Ahora, déjenme explicar algo. Los filósofos griegos, epicúreos, estoicos, buscaban la felicidad. Su meta, que ahí aparecen los nombres de esos grupos, ¿verdad?, basados básicamente en derredor de algún filósofo. Entonces ellos buscaban la felicidad, tanto por la autodisciplina como el disfrute del placer. Depende de cuál era el grupo, ¿no? Algunos decían que la felicidad viene por disfrutar placenteramente, por sentirse bien, por el placer de disfrutar de las cosas. Ahí está la felicidad, en disfrutar de todo. Otros decían, no, es la disciplina, el abstenernos de muchas cosas. Eso nos da la verdadera felicidad, porque tiene que ver con el carácter. Y cada quien hacía su propio énfasis. Pero ahora viene Pablo y está revelando a ese Dios que ellos no conocían. Y dice en primer lugar, Él es el creador. Pero también dice el versículo 24. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Aquí vemos en este versículo dos cosas rápidamente. Primero, que Él es el soberano. Él es el soberano, dueño del cielo y de la tierra. Nuestro Dios es el dueño del cielo y de la tierra. El Dios verdadero es el dueño del cielo y de la tierra. Y dice que no está limitado por los templos hechos por los hombres. No habita, o sea, ellos pensaban que Dios habitaba nada más en un local. Hermano, nuestro Dios no habita en templo, quiere decir, no está limitado a un templo. Nuestro Dios llena toda la tierra. Es el Dios omnipresente. Alabado sea Dios por eso. Por eso nosotros cuando lo adoramos aquí le cantamos y todo, pero no solamente aquí, hermanos, decimos cosas buenas. Nuestro lenguaje no cambia cuando entramos aquí. Nuestro lenguaje es el mismo aquí como afuera, porque nuestro Dios es el mismo aquí que allá afuera. El mismo Dios tenemos. Así que nuestro lenguaje no puede ser aquí uno delante de Dios. Voy a decir cosas bonitas y todo, y cuando salgo, lenguaje corrompido y todo. No puede ser, porque nosotros tenemos a un Dios que no está limitado por templos hechos por hombres. Nuestro Dios está en todo lugar. Y eso tenemos que aprenderlo. Ese es nuestro Dios. Tenemos que adorar a ese Dios verdadero. Él es soberano también. Y luego dice el versículo 25, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase algo. En esta expresión el apóstol Pablo dice que Dios es autosuficiente. Dios es autosuficiente. Digan conmigo, Dios es autosuficiente. Hermano, ningún ser humano somos autosuficientes. Nosotros necesitamos de los demás. Dependemos de otro, hermano. Aún aquel que dice, mire, yo a nadie, Dios nada, no, Él necesita de otro. Está dependiendo de otro. Aún hasta sentimentalmente depende de otro.
Él solamente es feliz cuando otro es feliz y Él puede ver en el otro la felicidad. Hablando así, por ejemplo, de una persona que está enamorada. Si el otro está alegre, yo estoy alegre. Si está enojado, estoy enojado. Todo depende de él porque somos seres dependientes. Pero hay uno que no depende de nada ni necesita de nadie. Es nuestro Dios Todopoderoso. Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Por lo tanto, entonces dice aquí Pablo, Él no necesita de nuestra ayuda. Los griegos pensaban que los dioses necesitaban cierta ayuda humana. Pero Él dice nada, no necesita nada. Dice luego también, versículo 25, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Diga conmigo, Dios es proveedor. Wow, Dios es proveedor. Él da a todos, da vida. Hermano, la vida viene de Dios. Dios es el Dios de la vida. Nuestro Dios es el Dios de la vida. Él le da vida a todas las cosas, le da vida a usted. ¿Cuántos están alegres de tener vida esta mañana? Yo estoy alegre, hermano. El día de ayer estábamos celebrando el cumpleaños de mi hija de Eunice. Está muy alegre, ¿verdad? Dios nos da vida, nos da vida. Es el Señor de la vida. Y aún es más, es tan Señor de la vida que ha vencido la muerte. Venció la muerte. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Entonces Él es el Dios de la vida. Pero mire qué cosa. Pero también no solamente da vida, sino que da todas las cosas. Todo lo da el Señor. La Biblia dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Quiere decir que usted tiene cosas buenas porque Dios se la ha dado. Dios es bueno con nosotros y Dios es bueno con todo ser humano. Ahora, quisiera aquí hacer una aplicación de esto. Aunque hemos estado hablando acerca del diezmo, hermano, y algunos piensan, bueno, el diezmo es del Señor, lo demás es mío. No, hermano, todo es del Señor. Todo es del Señor. El diezmo sirve para hacer avanzar el reino, como dice, es ofrenda agradable, es olor fragante, ofrenda voluntaria. Le dio los filipenses a Pablo para que extendiera el evangelio. Entonces, ¿para qué sirve el diezmo? Y no solamente está limitado por el diezmo, puede dar más, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿está para qué? Para que se extienda el evangelio, para que la iglesia llegue donde yo no llego, para que se haga la obra más allá de mi capacidad, de lo que yo puedo hacer. Entonces, de esa manera se extiende el reino por toda la tierra. Cuando usted da sus diezmos, entonces debe pensar que está, de alguna manera, a través de esos diezmos, está ayudando a que llegue la palabra a otros lugares que usted nunca quizás va a poder estar, pero ahí está llegando, ahí está alcanzando. El Instituto de Formación Pastoral le sirve a gente que viene de otros lugares. Usted está ayudando, usted está sosteniendo todo esto para que esto siga la palabra extendiéndose, los colegios siguen extendiéndose, los ministerios siguen extendiéndose. ¿Cómo se hace eso? A través de los diezmos. Pero luego viene el 90%, no dice, bueno, entonces ahorita ya voy a hacer lo que yo quiera. No, también el 90% hay que consultarlo con el Señor. Decirle, Señor, ¿y en qué lo voy a gastar? Pues, Señor, ¿en qué gasto esto? ¿Cómo lo utilizo? Yo no sé si usted, hermano, le ha consultado al Espíritu Santo cómo gastar ese 90%, pero es importante que se lo consulte también al Señor, porque yo le puedo decir una cosa, con ese 90%, Dios quiere hacerlo a usted, quiere enriquecerlo a usted con el 90%, pero hay que consultarle a Él. Dicen amén a eso, porque todo es del Señor. Todo es del Señor, solamente que ese 90% me lo da para entrenarme cómo hacer riquezas para su gloria. Para eso me da toda esa cantidad de dinero el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¡Wow! ¡Qué importante! Dios es el que provee, Dios es el que da inteligencia y da capacidad de hacer riqueza. Pero también, hermanos, no solamente Dios es lo que hemos dicho, el Dios que ahora estamos conociendo, sino que también el apóstol Pablo revela que es la humanidad. En el versículo 17-26, ahora veamos el tema de la humanidad. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Una sangre, esa expresión, derriba todo racismo o teoría de raza superior. Por eso es que el evangelio es para todo ser humano en toda la tierra. Hermano, una sola sangre, lo que hace es derribar cualquier pensamiento de razas superiores. Hermanos, somos iguales los seres humanos. ¿Dicen amén a eso? Somos iguales. Tenemos que saber, dice aquí, de que toda la humanidad viene de una sola sangre. De una sola sangre. Qué importante es esto. Cuán trascendente es encontrarse con esta verdad del Evangelio, el Evangelio de Cristo. Saber esta verdad, cómo aplicarla a la sociedad, cómo aplicarla a mi familia, cómo aplicarla a mis relaciones. No hay razas superiores.
Hay delegación de autoridad de parte de Dios, pero no razas superiores. A veces esto ha sido un problema para la gente. De hecho, esto ha traído hasta guerras. Una raza es superior a la otra. Estaba viendo yo un programa, ¿no? Un documental acerca del racismo en el fútbol. De cómo, ¿verdad? En algunos lugares, en unos estadios, utilizaban, hermano, unos guineos para tirarle a unos jugadores negros. Le tiraban guineos para decirles eso: ustedes son monos, coman guineo. Y de esa manera se burlaban de la gente. Eso fue un problema serio que ocurrió, ¿verdad? Que llegó hasta las Naciones Unidas, uno de esos problemas. Racismo. Porque algunas veces dice, bueno, es que esté bien negrito, parece monito. Pero ¿acaso no hay monos blancos, pues? ¿Verdad que sí hay monos blancos? Entonces no es cuestión de eso. Y hermanos, miren, por favor vean esto, escúchenme bien, porque el racismo lo que hace es descalificar a unos como que son menores, que no tienen la inteligencia suficiente para poder desarrollarse. Eso es racismo. No importa, aún digo, el problema de género ha sido ese, que la mujer no tiene capacidad. Es que estas mujeres, vea cómo manejan, hombre. Ay, que no pueden manejar. Mujer ha de ser. Y es un hombre que va ahí manejando, vea, cuando uno se mete ahí y es un hombre. Mire que somos tremendos, hermano. Yo he tenido que corregir ese lenguaje, ¿verdad? Porque se me metió alguien ahí una señora de ser, ¿verdad? Y como yo a mi esposa la parí, es señora también, veamos bien. Y cuando vimos no era señora, era hombre. Qué importante es que nosotros dejemos esos pensamientos, porque, y miren, por favor, escúchenme, Pablo estaba hablando delante de quién estaba hablando, delante del Areópago. Estaba hablando de la gente que era cerebro en aquel entonces, de los filósofos. Y le dice, mire, no hay diferencia, de una sola sangre Dios ha hecho toda la humanidad. ¿Cómo es eso, Pablo? Ellos pensaban que había cierto tipo de personas que era casi Dios, casi Dios. Por eso Pablo está destruyendo todo lo que es racismo. El evangelio es para todo ser humano. Nos alegramos, ¿verdad?, que Estados Unidos arregle la situación de nuestros hermanos allá en Estados Unidos, ¿verdad?, la situación legal, porque la Biblia dice que al extranjero hay que tratarlo bien. ¿Cuántos dicen amén? Al extranjero hay que tratarlo bien. Digan conmigo, al extranjero hay que tratarlo bien. Si usted ve extranjero hay que tratarlo bien, hermano. Trátelo bien. Si ve que son hondureños, mexicanos, los que andan ahí, trátelo bien. Una vez más, amén. ¿Verdad? Estados Unidos también debe tratar bien, eso de eso se trata. Y por eso es importante eso que están haciendo. Qué bueno, ¿verdad? Hay cosas que los gobiernos no hacen que no son buenas, pero otras que sí. Y debemos de agradecer a Dios por eso, porque se arregle esta situación allí también en Estados Unidos. Pero también dice este pasaje que los ha puesto sobre la faz de la tierra. Les ha dado límites, versículo 26 al final. Les ha prefijado el orden de los tiempos, o sea, les ha dado un tiempo para la vida. Eso, prefijar el orden de los tiempos, quiere decir, les ha dado una generación para que vivan. Y luego también los límites de donde vivir. O sea, les ha puesto naciones, ha puesto fronteras. Dios ha permitido eso. Ahora, versículo 27, ¿para qué es? Versículo 27, para que busquen a Dios. Las naciones, su propósito por el cual han sido creadas por Dios es para que busquen a Dios, para que conozcan al Dios verdadero. Para eso las naciones han sido hechas, para que conozcan al Dios verdadero en Jesucristo. Las naciones no fueron hechas para que produzcan económicamente. Esa no es la razón principal. Eso corrompe el propósito de las naciones, arruina a los pueblos. Las naciones no son para que, ¡hey, qué bárbaro! Esta nación es la mejor nación porque qué buen fútbol el que juegan, ¿verdad? Y nosotros, Australia, nosotros hacemos lo que queremos, somos bárbaros, no contra Australia. Pero no nos pongan a Colombia enfrente porque, ¿verdad? Y no podemos, pero no es para eso. Qué bueno el deporte, como bien decía Juan Marcos, qué bueno el deporte, ¿verdad? Lo del día de ayer fue una cosa muy bonita, ¿verdad? Había cantidad de jóvenes que vinieron de todos lados. Y qué bonito, ¿verdad? Estuvieron allá en las canchas jugando del Bautista. Qué bueno. Eso es bueno, pero miren, hermano, la razón de las naciones no es para que tengamos buenas selecciones de fútbol o de otro tipo o de otra disciplina, sino que la razón por la cual Dios ha dado las naciones es para que conozcan al Dios verdadero,
para que busquen al Dios verdadero. Eso dice la Biblia claramente. Si eso no se cumple, todo lo demás se arruina, todo lo demás no tiene sentido, se convierte en idolatría todo lo demás, porque la razón por la cual Dios ha dejado las naciones es para que las naciones busquen a Dios, conozcan a Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Ahora usted entiende para qué está aquí en este país. Está aquí para hacer conocer a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que por eso estamos aquí. El versículo 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él vivimos. Versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Hermanos, nosotros tenemos la imagen de Dios. Dios nos ha hecho a su imagen. Por lo tanto, en Él vivimos, nos movemos y somos. Tenemos, hermanos, por la gracia de Dios, las naciones tienen seres humanos que tienen ciertos valores que han ayudado a conformar esas naciones. Esas naciones tienen valores importantes que nosotros tenemos que también valorar como un regalo de Dios. Como dice el apóstol Pablo, aún sus poetas han dicho eso. Sus poetas han dicho eso. Es decir, hay pensamientos que Dios permite en el ser humano para que las naciones puedan mantenerse en el orden que Él quiere. Y uno de los hombres que de verdad yo quiero en esta hora mencionar, ¿verdad?, es Nelson Mandela, un hombre que está a punto de fallecer. Todo un ejemplo en Sudáfrica con respecto a la segregación racial contra los negros, ¿verdad? Cómo él trabajó por eso. Y bueno, cuando llegó a la presidencia no llegó a vengarse, llegó a trabajar por la reconciliación, para perdonar a la gente, para emitir perdón, trabajó por eso, para que la gente perdonara a los que le habían ofendido. Sé de que no es un hombre perfecto, tuvo problemas, pero una cosa es cierta, trabajó para que la gente perdonara a los que lo habían ofendido, aún habían matado a sus familiares. Trabajó por eso, para que haya perdón. Eso no viene solamente de él, eso es la gracia del Señor a través de él. Por lo tanto, damos gracias a Dios. De hecho, este Nelson Mandela es un miembro de la iglesia metodista de allá de Sudáfrica. Es un hombre que buscó de alguna manera que su fe llegara a esos lugares. Así que gracias a Dios por él también. Muy bien. Ahora, hermanos, pero el Evangelio no solamente habla de Dios y de la humanidad, sino que nos revela el llamado que Dios tiene para nosotros, el llamado divino. Ya casi estamos terminando este mensaje. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepentirse es cambiar de modo de pensar. ¿Cuántos saben que necesitamos arrepentimiento, hermano? ¿Necesita usted arrepentimiento, hermano? ¿O es de los que ya no se arrepienten? Porque en el tiempo de Jesús habían unos que ya no se arrepentían, que decían, yo, ¿de qué me voy a arrepentir? Yo ya estoy bien con Dios, ya no hay problema. Hermano, necesitamos arrepentimiento. Cambiar nuestra manera de pensar caída que nosotros tenemos, esa manera de pensar que no es correcta, hay que cambiarla, hay que transformarla. Dice que entonces el Señor manda a todos en todo lugar que se arrepientan. Ahora miren qué valentía de Pablo, al decir en el versículo 30, dice que pasa por alto los tiempos de esta ignorancia. ¡Qué valentía, hermano! Decirle a la gente filósofa, miren, a los filósofos que estaban ahí, miren, ¿saben qué? Dios está pasando por alto, Dios está dejando a un lado la ignorancia de todos ustedes. ¡Qué tremendo! ¡Qué valentía! Y luego decir, pero ¿saben qué? Él manda que cambien su forma de pensamiento. Les cambia que transformen su manera de pensar. Que cambien los paradigmas que tienen. Usted tiene un paradigma de cómo se hace sociedad, de cómo se vive la relación de hombre y mujer. Porque los griegos, hermanos, fueron los que introdujeron también la pederastía como un estilo de vida. El tener relaciones sexuales homosexuales con un niño, con un jovencito, ellos lo metieron dentro de la sociedad misma. Era parte de la aristocracia tener a un muchacho que le ayudara, y ese muchacho jovencito era también su amante. Así lo hacían ellos, de manera, era casi normal en muchos hacer eso. Y hermanos, definitivamente que viene Pablo y dice, tienen que cambiar su manera de pensar, tienen que transformar eso, hay que reconciliarse con el Señor en esa manera de pensar. Por lo tanto, dice, Él manda, o sea, llama a todos los seres humanos en orden para que busquen al Señor. Y le dice el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón
a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. ¿Quién es ese varón, hermanos? Jesucristo, digan conmigo, Jesucristo. Él es el que fue levantado de los muertos. ¿Para qué? Para cerrar la historia. Déjenme explicar una cosa. Todo comienza en Dios y termina con Dios. En el pensamiento de nosotros como cristianos, todo comienza en Dios. Dios creó todas las cosas, Dios me hizo a mí, pero Dios también todo termina con Dios. Yo, como Juan Manuel Martínez, un día voy a terminar mi historia en este país y en esta tierra, y voy a tener que encontrarme con Dios para entregar cuentas con Él. Un día va a ser así, personalmente, y todos vamos a pasar por eso. Un día tenemos que llegar ante Dios a decirle: ¿qué hiciste cuando tenías 15 años? ¿Qué hiciste? ¿Me buscaste? Se te dijo que me buscaran. ¿Qué hiciste a los 15 años? No, es que yo tenía otras cosas que hacer. No, ¿qué hiciste? Porque Dios es Dios real. Cuando tuviste 25, ¿qué hiciste? Cuando tenías 30, ¿qué hiciste? O sea, ¿qué hiciste? Eso vamos a encontrarnos con Dios, pero no solamente personalmente, sino que Dios dice que ha establecido que toda la humanidad, un día va a haber un juicio para toda la humanidad. Él dice, todo comienza en Dios y todo va a terminar con Dios. Les puedo asegurar que nosotros tenemos que entregar cuentas a Dios y que nada de lo que tenemos aquí en esta tierra es nuestro. ¿Cómo se los compruebo? Básico, sencillo. Usted viene al mundo sin nada y se va del mundo sin nada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted no puede llevarse una casa, por más que quiera, no se la va a llevar. Se va a tener que quedar esa casa aquí. Usted no puede llevarse nada de esta tierra. Usted va a llegar desnudo, personalmente, individualmente, a la presencia del Señor. Todo es así. Así venimos y así nos retiramos de esta tierra. Ahora también la humanidad tiene que entregar cuentas al Señor. Por eso dice, Él ha designado un día cuando van a entregar cuentas, cuando va a juzgar el Señor. ¿Cómo va a juzgar el Señor? Con la respuesta que le damos al Evangelio. La respuesta a la obra de Cristo. ¿Qué para nosotros quién es Cristo y qué significa para mí esa obra de Cristo? No significa nada. Solo decir, ¿para qué es Cristo nada? O tiene valor eso, tiene peso. De acuerdo a eso, así va a ser también como Dios va a juzgar nuestras propias vidas. Él juzgará según la respuesta dada a la obra del eterno Hijo de Dios. Así que ese es el llamado divino, a que se vuelvan a Él en fe, a que crean que que el Señor Jesucristo está vivo. Y por último, la respuesta al Evangelio. La respuesta al Evangelio. Hermanos, versículo 32 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Hay algunos que atacan y se van a burlar. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Posponían todo. Otro día va a ser, otro día. ¿Verdad? Ahorita no tengo tiempo, estoy muy ocupado, tengo bastante negocio que hacer, tengo muchas cosas importantes. No puedo hablar de Dios ni de nada. Otro día va a ser, más adelante. Algunos así lo posponen. Unos se burlaban, otros lo posponían. Versículo 33. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Pero el 34 dice, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Algunos creyeron y se juntaron con Pablo. Hay una respuesta que Dios siempre tiene. Cuando damos el mensaje, siempre hay gente que Dios tiene preparada para su gloria, para su alabanza. Esa gente va a creer y se va a juntar, se va a unir a la comunidad de los discípulos de Cristo. Va a ser de uno de aquellos que dice, yo también soy discípulo con ellos, yo también estoy aprendiendo, yo también estoy creciendo, yo también soy parte de ellos. Se unen aquellos que son causa de burla de los demás. Los demás se burlaban, pero estos vienen y se unen a Pablo y dice, ahora yo voy a recibir la burla también, que ya me van a criticar a mí también. Claro, si la gente siempre va a criticar a los discípulos de Cristo, porque no somos perfectos, aunque buscamos la perfección, porque Cristo nuestro Señor es perfecto. Así que de eso se trata. Este es el proceso, hasta que llegue el momento cuando la gente responde, y eso ya no es nuestra responsabilidad, eso cada quien va a ser responsable de darle cuentas al Señor por la respuesta que dé al Evangelio. ¿Cuáles son las aplicaciones para nosotros esta semana? ¿Qué aplicaciones tenemos de este mensaje para esta semana que vamos a llevar a nuestro grupo de pacto para vivirla? En primer lugar, hermanos, tenemos que, llenos del Espíritu Santo esta semana, tener comunión con el Espíritu Santo, para que Él nos dé su visión, nos ministre su visión. Tengamos comunión con el Espíritu Santo. Lo primero, arreglemos nuestro altar, ¿verdad? Volvamos al Señor, vamos a volver al Señor, meditemos en la palabra, volvamos al altar de Dios, tengamos comunión con el Espíritu Santo. Segundo lugar, ¿pueden leer conmigo, hermanos? Daré el Evangelio a mis conocidos.
Voy a decir, bueno, yo quiero ver si tengo un conocido. Señor, yo voy a dar el evangelio a esa persona. Voy a hacer puente. Yo no voy a gritarles con la revista, o pegarles con la revista. Voy a dárselas bien. Entonces voy a hacer puentes para hablar del evangelio. Voy a hacer algo, Señor. Voy a dar el evangelio. Esta semana voy a dar el evangelio. Tercera aplicación. Seguiré preparándome para dar mejor explicación de mi fe. Seguiré preparándome. Hermanos, hay que seguir adelante. Por favor, vaya al grupo de pacto. No vaya sin preparación, ¿verdad? Force ahí que podamos platicar de esto y que podamos decir, hey, ¿cómo lo puedo aplicar eso? ¿Qué significa tal palabra? ¿Qué se puede hacer para poder vivir mejor nuestra fe? Y también estudiemos más, sigamos estudiando. Hermano, nunca terminaremos de estudiar. Realmente es toda una vida tenemos. Bendito sea Dios que podemos gastar años en conocer a Dios, en saber de Él, en interpretar la palabra. Podemos gastar años en eso. Bendito sea Dios por eso, que podemos seguirnos preparando para dar explicación de nuestra fe cuando sea demandada. Y por último, hermano, confiaré en Dios para los resultados de la evangelización. Confiaré en Dios para los resultados de la... Solo Dios sabe quiénes están preparados. Él va a hacer la obra. Nosotros vamos a confiar en Él. Oramos al Señor Todopoderoso. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Si usted está agradecido con Dios, dígale gracias por todo lo que me ha dado. Agradézcale a Dios por todo lo que le ha dado. Han sido muchas cosas, mucho. Aún lo ha sacado de momentos difíciles, muy momentos difíciles. Pero el Señor ha sido fiel y lo ha sacado. Y ahora, Señor, nos preparamos para una semana en la cual tú quieres extender tu reino a través de nosotros. Aquí estamos, Señor. Úsanos, Padre. Úsanos para tu gloria. No permitas que pasemos las semanas siendo nada más títeres del pensamiento político, económico y todo lo demás, sino que podamos tener el pensamiento cristiano también. Y al contrario de que los demás ganen nuestro pensamiento, danos la gracia de poder nosotros llevar el pensamiento cristiano, la adoración verdadera al Dios verdadero, al lugar donde están. Usa cada uno de mis hermanos. Son tus hijos, son tus siervos, son tus hijos amados, son tu descendencia bendecida. Esta semana seguimos expectantes, esperando los milagros tuyos, sabiendo que tú eres Dios de milagros. Aleluya. Eres Dios de milagros, Señor. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Señor, quizás no fue esta semana pasada, pero hay una nueva semana, hay un nuevo día, hay una nueva fe, hay una nueva esperanza. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Declaramos que esta semana es semana en la cual milagrosamente te revelarás a nosotros, nos proveerás, serás el Dios de la provisión, te revelarás como el Dios proveedor, que da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Gracias, Señor, pero también, Señor, esta semana nos usarás para dar testimonio de Cristo a otros. Úsanos para tu gloria. Gracias por cada hermano y por cada hermana que se congrega en este lugar. Que cada uno de ellos y de sus hijos, de sus descendientes, sus nietos, todos los que tengan nietos aquí también sean bendecidos para tu gloria. Señor, bendecimos a aquellos que están naciendo, los que están naciendo en estos días, esos pequeños bebés que están viniendo al mundo como parte de esta familia espiritual. Los bendecimos, Señor. Los bendecimos también a ellos. Alabado sea tu nombre. Gracias, Padre. Nos sentimos llenos de la gracia tuya, llenos de fe, porque tu Espíritu Santo nos llena. Aleluya, gracias, Señor. Te alabamos de todo corazón. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, en el nombre de Jesús. Si usted ha recibido, diga amén. Amén. Demos un aplauso al Señor. Amén.